Hola, buenos días. Bueno, empezamos aquí otro vídeo de estos cutrecillos, vídeoscutres.com, ¿vale? Y a ver si con esto es suficiente para que por lo menos cuando vengáis a la tutoría, pues ya tengáis ciertas ideas claras y sea mucho más sencillo, tanto para vosotros, para vosotras como para mí. Bien, vamos a tratar el tema de ácido base. Desde muy antiguo las sustancias se clasificaron según una serie de propiedades que no vamos aquí a estudiar evidentemente, pero según esas propiedades fáciles de medir se clasificaron en sustancias ácidas, como por ejemplo el saltumán, el limón, el vinagre, estas son algunas de las más comunes que tenemos en casa, o sustancias básicas como por ejemplo lejía, amoníaco, sosa cáustica. Todo esto basado en las propiedades. Pero bueno, eso no es lo que nos importa ni lo que nos van a pedir en el examen, sino que van a ser cosas un poco más relacionadas con la estructura química de estos compuestos. Es decir, ¿qué es lo que hace desde el punto de vista de su estructura que una sustancia se comporte como un ácido o como una base? Pues aquí tenéis una frase que es fundamental. Desde el punto de vista de su estructura, un ácido es una sustancia que tiende a ceder un protón. Protón es esto, H+, es decir, un protón, sin el electrón. El electrón se ha quedado donde sea, pero se ha quedado. Entonces, una sustancia es un ácido que tiende a ceder un protón, por lo tanto, en ese proceso, lógicamente, pierde un H, pero también eso que ha perdido un H, como se ha eliminado una carga positiva, digamos que habrá ganado o quedará con un exceso de una carga negativa. A la base le ocurre lo contrario. La base es una sustancia que tiende a aceptar un protón, por lo tanto ganará un protón, pero también estará ganando una carga positiva. Eso es fundamental a la hora de escribir las reacciones químicas que se producen entre ácidos y bases. Lógicamente, ácidos y bases tendrán bastante facilidad para reaccionar entre ellos, puesto que si un ácido es una sustancia que tiende a ceder un protón y una base es una sustancia que tiende a aceptar un protón, pues no parece que vaya a haber mucho problema para que reaccionen entre ellos. Es decir, el ácido le cederá el protón a la base, el ácido encantado, la base encantada y todo fantástico. Vale, aquí tenéis un ejemplo. Un ácido que en principio siempre ha de tener un protón, por eso pongo AH, y una base. Entonces el ácido le cede el protón a la base. ¿Qué le ocurre al ácido? Pues que este que era neutro, al haber perdido una carga positiva, queda cargado negativamente. ¿Qué le pasa a la base? Que al haber ganado un protón, lógicamente es BH, pero ha ganado también una carga positiva. Luego, si antes era neutro, ahora será BH más. ¿De acuerdo? Momentín que siempre se me olvida lo del lápiz. Vale. O sea que aquí está la cosa. Aquí tenéis algunos ejemplos. Un ácido súper típico, el ácido clorhídrico, que reacciona con el agua. Las reacciones con el agua van a ser muy habituales, puesto que ya sabéis que la mayoría de las reacciones en nuestro cuerpo, por ejemplo, se desarrollan en disolución acuosa. Bien, este ácido clorhídrico va a ceder este protón, H+, se lo va a ceder al agua. ¿Qué le pasa a esto? Pues que se transforma lógicamente en esto. A ver, ahora no quiere rayar. Vale. Ha perdido una carga positiva, por lo tanto ha quedado cargado negativamente. Y ha perdido lógicamente el H. ¿Qué le pasa al agua? Que en este caso actúa como base. Pues el agua ha ganado un protón, se ha transformado en H3O y lógicamente como ese protón lleva una carga positiva, pues será H3O más. Desde el punto de vista de las estructuras de Lewis, y así lo repasáis un poco, lo que está pasando básicamente, esa palabra quizá no sea la más adecuada, lo que está pasando ácidamente en este caso es esto. Ese protón ha pasado a meterse aquí con esos dos electrones solitarios, que no están apareados, digamos, que tenía el oxígeno y se ha transformado en esto de aquí. Y este se ha quedado con una carga negativa y este se ha quedado con un exceso de una carga positiva. ¿Vale? En el amoníaco, que es una base típica, pues ahora es al revés. El agua, en lugar de actuar como base, ahora va a actuar como ácido, es decir, cediendo un protón. Luego, fijaos en el diagrama de Lewis, que igual es más fácil.
esto raya cuando quiere, este protón de aquí, sin sus electrones, pasa a meterse, digamos, con ese par de electrones. Los protones siempre van a buscar un par de electrones solitarios en el que ponerse, es decir, este ha buscado esto y esto de aquí. Lógicamente, el NH3 se ha ganado un protón, se transforma en NH4 más. Y el H2O se ha perdido un protón, se ha transformado en OH menos. Estas son las sustancias típicas responsables de las propiedades ácidas, en este caso, básicas, en este otro caso. ¿De acuerdo? O sea que esto es, digamos, lo característico de un ácido. A veces en algunos libros, vale, por un motivo que no sé si vale la pena explicar, en lugar de poner H3 o más, ponen H más. Al final es H más. Si al H más le sumáis una molécula de agua, pues se transformaría en H3 o más. ¿Y por qué le tenéis que sumar una molécula de agua? Pues porque hay muchísimas. Estamos hablando de reacciones en disolución acuosa. ¿Vale? Bien, como vemos el agua, en estos ejemplos que os he puesto, a veces actúa de base, a veces actúa de ácido. Eso no solamente le pasa al agua, sino que le pasa al agua y a otras muchas sustancias, en realidad a todas. Cuando eso ocurre, de manera así muy habitual, como en el caso del agua, se dice que esa sustancia tiene un comportamiento anfótero. Anfótero quiere decir pues, que cuando se enfrente con alguien que tenga mucha tendencia a ceder un protón, pues lo tendrá que aceptar, actuará como base. Cuando se enfrente con alguien que no quiera soltar un protón, sino que quiera aceptarlo, pues se comportará como un ácido cediendo un protón, que es lo que ocurre aquí arriba. ¿De acuerdo? Bien. Otros ejemplos para que practiquéis. Ácido fluorhídrico, que es un ácido, reacciona con el agua. Este es un ácido fuerte, tiene mucha tendencia a ceder un protón. Entonces el agua se aguanta y actúa como base. Por lo tanto, fluoruro, el anión fluoruro este de aquí, H3 o más. El ácido acético, que es un ácido orgánico, por lo tanto su estructura un poco más compleja, pero tiene ese protón de ahí, lo cede con mucha facilidad. Se lo cede al agua, en este caso también actúa como base, se forma el anión acetato, CH3COO- y el H3O más. Aquí, una reacción entre una base amoníaco y el ácido clorhídrico. No hace falta que esté siempre el agua por el medio, pero es lo más habitual. Pues aquí claramente el que cede un protón es el ácido clorhídrico, quien acepta un protón es el amoníaco, se transforma en NH4+, y el ácido clorhídrico Cl-. Bien, como vemos, las características de una disolución ácida es la presencia del catión H3 o más, H+ en algunos libros, y para una disolución básica OH-. Bien. Esos iones están siempre presentes en agua porque en el fondo se produce, en la propia agua, en el agua pura incluso, aunque no tenga nada más, se produce una reacción entre una molécula de agua y otra molécula de agua. Dos. Una, en este caso, tal y como lo hemos dibujado, sería esta que le cede un protón a esta. Y son iguales las dos, pero bueno, esto ocurre. De tal forma que si esta ha perdido un protón se transforma en OH- y si esta ha ganado un protón se transforma en OH3+. Eso pasa en el agua, aunque sea pura, aunque no tenga disuelta ningún ácido, ninguna base, agua pura. Es muy importante en las propiedades del agua la concentración de OH- y la concentración de H3O+. Y eso va a estar medido por una escala en química súper importante que se llama pH, que ahora enseguida vamos a definir. Pero esas concentraciones, que serán molaridades, moles por litro, son súper importantes. Entonces, en general, en una disolución neutra, sería agua pura, digamos, una disolución agua pura o que sea neutra. El agua pura en principio sería neutra, pero aunque tenga cosas disueltas también puede ser neutra. Lo que ocurre es que la concentración de H3 o más es igual a la concentración de OH-, las dos son iguales, y ambas igual a 10⁻⁷ molar. ¿Qué ocurre cuando en una disolución neutra tiramos un exceso de base? Pues entonces la concentración de OH3, de H3 o más, que es, digamos, lo que da características básicas, disminuye, es decir, se hace menor de 10⁻⁷, y la concentración de OH-, aumenta. ¿Qué ocurre cuando en una disolución neutra añadimos un ácido? Pues que lo contrario, la concentración de H3 o más
aumenta, lleva cuidado, aumenta quiere decir que ese número se va a hacer más pequeño, 10 a la menos 6, 10 a la menos 5, 10 a la menos 4. Y esta disminuye, es decir, que ese número se va a hacer más grande porque lleva un numerito negativo o un signo negativo delante. ¿De acuerdo? Bien, en realidad en disolución acuosa y a 25 grados, que eso va a ser siempre, no van a poner otra cosa que no sea eso, se cumple siempre que el producto de la concentración de H3 o más por la de OH menos vale siempre 10 a la menos 14. Y fijaos que aquí, por ejemplo, se cumpliría, porque sería 10 a la menos 7 por 10 a la menos 7, 10 a la menos 7 por 10 a la menos 7, si os acordáis de multiplicar potencias, es 10 a la menos 14. Pero no solo se cumple aquí en las disoluciones neutras, sino que aquí también. Aquí, por ejemplo, hemos dicho que disminuye, podría ser 10 a la menos 8, pues entonces este sería 10 a la menos 6. Podría ser 10 a la menos 9, 10 a la menos, no sé si lo he dicho bien, vuelvo a repetir. Si este fuera, por ejemplo, 10 a la menos 8, ¿vale? Este sería 10 a la menos 6. Si este fuera 10 a la menos 10, este sería 10 a la menos 4, porque el producto siempre ha de ser 10 a la menos 14. Y aquí lo mismo. Si este aumenta, por ejemplo, 10 a la menos 2, que sería muy grande ya, pues este será 10 a la menos 12, que sería muy pequeño, muy pequeño. Bien, vamos ya con cosas más concretas. Definición de pH y pOH, es una definición matemática. Hay que coger la calculadora y con la tecla log, logaritmo en base 10, que eso, en fin, no lo suele especificar en la calculadora, pero son logaritmos en base 10. Hay dos tipos de logaritmos que se usan en física. En principio, logaritmo en base 10, que suele poner eso, log. A ver si consigo yo escribir con esto. Y luego logaritmo neperiano, que la tecla en la calculadora pone esto, ln, pero el que nos interesa ahora es este. Bueno, pues el logaritmo en base 10 de la concentración de H3 o más con un signo menos delante, súper importante que hay que ponerlo. Y el pOH es lo mismo, pero con la concentración de OH. Esto serían moles partido por litro, moles partido por litro. Se cumple siempre que la suma de pH más pOH es 10 a la menos 14, que en el fondo es esa multiplicación que viene de ahí, ese numerito, 10 a la menos 7 por 10 a la menos 7, 10 a la menos 14. Es un poco, de ahí viene que la suma de pH más pOH ha de valer siempre 14. O sea que si en una disolución el pH es 2, pues el pOH será 12. Si en una disolución el pH es 6, pues el pOH será 8. ¿Vale? Y así, siempre han de sumar 14. Aquí tenéis un cuadrito para practicar. Digamos que el dato que os doy es lo que está en rojo. Aquí esto, aquí esto, aquí esto, aquí esto y aquí esto. Y con ese dato hay que completar las otras columnas. Entonces, si por ejemplo os doy esto, eso quiere decir que el pOH es 5. Como han de sumar 9, el pH es 14 y la concentración de H3 o más no sé, es 9. No sé lo que... en fin, estoy un poco... encima tengo la garganta un poco así. A ver, si esto es 10 a la menos 5, el pOH por su definición será 5. Como han de sumar 14, el pH será 9. Y como eso no es más que ese exponente puesto ahí arriba, cambiado de signo, por la definición de pH, eso será 10 a la menos 9. Si el pH es 6, esto es 10 a la menos 6. El pOH será 8, porque han de sumar 14, y esto será 10 a la menos 8, porque ya veis que no es más que esos exponentes cambiados de signo puestos ahí arriba. Si el pOH es 3, pues este 10 a la menos 3. Si este es 3, este será 11 para que sumen 14. Luego este será 10 a la menos 11. Si la concentración de H3 o más es 10 a la menos 4, pues este será 10 a la menos 10. El pH será 4 y el pOH será 10. Eso serían disoluciones básica, ácida, básica, ácida y en este caso que he puesto el último, neutra. Si el pH es 7, este 10 a la menos 7. Este también 10 a la menos 7 y el pOH 7. ¿Vale? Cuando la base que estéis utilizando sea un hidróxido,
y el típico que os preguntan normalmente es el NaOH o el litio o NaOH, hay que llevar cuidado y ahora cuando hagamos problemas lo explicaré. Este, por ejemplo, un hidróxido es la unión de un metal, en este caso el sodio, con el grupo OH. O, por ejemplo, litio OH. ¿Vale? O potasio, un metal, ¿vale? Un metal OH. Estos son los más típicos que suelen poner. ¿Vale? Bueno, pues cuando pasa eso, que justamente aquí tenéis el primer ejemplo, vamos a verlo, decía la cuestión 2 del año 2013. Una disolución de hidróxido sódico 0,1 molar. ¿Cuál es el pH? Bien, aquí, curiosamente, cuando tenéis uno de estos, que os estaba diciendo, un hidróxido de estos, no hay que tener en cuenta el agua. Nada, directamente se coge la sustancia y se escinde, lógicamente, por un lado el metal, que quedará con carga positiva porque los metales tienden a perder electrones, y el grupo OH, que claro, como tiene el oxígeno muy electronegativo, se llevará el electrón. Luego esto se divide, pero por supuesto el oxígeno se lleva los electrones y el sodio se fastidia. Y es una reacción muy sencilla porque los coeficientes estequiométricos son 1, 1 y 1. O sea que con 0,1 moles por litro obtengo 0,1 moles por litro de esto y 0,1 moles por litro de esto. Directamente, sin más, como el anuncio. El pOH será el menos logaritmo de 0,1, que es 1, si lo calculáis con la calculadora. Y por lo tanto el pH, como han de sumar 13, a sumar 14, pues será 13. La segunda parte es un poquito más compleja. Dice, ¿cuál sería la concentración? Se entiende que es la concentración de esto. Si añadimos 250 mililitros de agua. Vale, vamos a ver. Vamos a ver cuántos moles tenemos de OH. Para saber los moles que tenemos de OH, tenemos que multiplicar su concentración, 0,1, por el volumen que tenemos, 100 mililitros, pero hay que pasarlo a litros, 0,1. 0,1 por 0,1 son los moles que tenemos de OH. ¿En qué volumen lo tenemos? Claro, inicialmente lo teníamos en 100 mililitros, que son estos de aquí, pero le hemos añadido 250 de agua, por lo tanto el volumen total será 0,1 más 0,25. Hacéis esa división y la concentración de OH es 0,285 molar. ¿Vale? Recordad que el número de moles es molaridad por volumen, y aquí bajo el volumen total. Este es muy parecido. Ya veis otra vez, perdón, el hidróxido de litio. La reacción también es 1,1, todo súper fácil, por lo tanto es una reacción total, ahí no hay nada importante, 0,3, 0,3, 0,3. Si aquí por lo que fuera hubiera un 2, pues sería 0,6. Vale. pOH menos logaritmo de 0,3, 0,52. pH tiene que sumar 14, pues lógicamente tendrá que ser 13,47. Y ahora ya dice, para neutralizar, es decir, que la disolución resultante sea neutra, ¿qué volumen tengo que tirar de una disolución de ácido clorhídrico 0,5 molar? Entonces, para neutralizar se tiene que cumplir esto. Una disolución es neutra cuando el número de moles de esto, de H+, aquí pongo H+, ¿vale? Podría ser H3 o más, no pasaría nada, sea igual al número de moles de OH. Recordad, número de moles, molaridad por volumen. Entonces, para que se cumpla eso es número de moles de ácido, digamos, concentración por el volumen que yo tengo que añadir, que es lo que quiero saber, para que sea igual al número de moles de base. El número de moles de base es la concentración de base por el volumen de base, que eran 150 centímetros cúbicos o mililitros, que es lo mismo. De ahí despejáis, salen litros, puesto que esto lo hemos puesto en litros, 0,09 litros, 90 mililitros. Ese es el volumen que deberíais tirar de ese ácido para que el número de moles de ácido y el número de moles de base fuera el mismo y por lo tanto la disolución fuera neutra. Vale, un poquito más complicado. De nuevo lo mismo, hidróxido sódico, sodio más OH, 0,5, 0,5, 0,5. Esto no tiene ninguna diferencia. pOH menos logaritmo de 0,5, pOH 0,3, pH 13,7. Pero lo que preguntan ahora es
¿Cuál es el pH? ¿Vale? ¿Cuál es el pH si yo mezclo, creo que son 25 mililitros de este con 5 mililitros de un ácido 1 molar? Entonces voy a calcular el número de moles de OH. Molaridad 0,5 por volumen. Me dicen 25 mililitros, lo tengo que pasar a litros. Tengo 0,0125 moles de OH. ¿Cuántos tengo de ácido? Molaridad del ácido, 1 por 5 mililitros puesto en litros, 0,005. Tenemos 0,005 moles de H. Lógicamente hay un exceso de moles de base, así que la disolución, perdón, que la disolución tendrá que ser básica. ¿Cómo calculo el pH? Pues le resto a los moles que tengo de base, le resto los que tengo de ácido. Y este será el exceso que hay de base. Ese es el exceso. He restado esto, que es este número, menos esto, que es este número, y me da el exceso de moles de base. Ahora calculo el pOH. pOH teniendo en cuenta el exceso de moles de base. A ver, que aquí creo que he cometido un fallo, ¿eh? Ahí he cometido un fallo yo. Aquí hay un fallo porque esos son moles, pero hay que calcular no el menos logaritmo del número de moles, sino el logaritmo del número de moles partido por el volumen. ¿Cuál es el volumen? 25 mililitros más 5 mililitros, pues entonces aquí sería el volumen total, sería 0, son 30 mililitros, 0,030. No me he dado cuenta yo de ese fallo. ¿Vale? Entonces lo recalculamos en un momento. A ver la calculadora. Eso estaba bien, el exceso de menos logaritmo. Abrimos paréntesis. Un momentín. 0,0075 dividido 0,030. A ver, un momentín que lo vuelvo a repasar, ¿vale? Es menos logaritmo del exceso 0,0075 dividido los 5 mililitros más los 25 que son 30, 0,030. 0,6, vale, entonces esto está mal. Esto sería 0,6 el pOH, por lo tanto aquí sería 13,4. 13,4, ¿vale? Bien, creo que ahora sí que está bien. ¿Cuál es el error que he cometido? Pues es un error que hay que llevar mucho cuidado. El pOH es el menos logaritmo de la concentración, o sea, la concentración que se suele poner en química en corchetes, eso no lo ha advertido, se suele poner en química en corchetes. Aquí lo que había puesto es el exceso de moles, pero es la concentración. Hay que dividir el exceso de moles de base por el volumen total, que son los 25 más los 5, 30, ¿vale? 0,030. De acuerdo, y sale lógico, sale un pH muy alto porque es una disolución muy básica porque tiene un exceso bastante grande de moles de base, ¿vale? Pero hay que dividir siempre por el volumen total. Vale, dicho eso y visto ese error al final, espero que os sirva todo esto para poder ir trabajando. Vale, bueno, ya venís a las tutorías y lo acabamos de revisar. Hasta luego.